Gracias, Maricel, buenas tardes. Y bueno, como siempre decimos, acá estamos una nueva semana. Eh, Repetimos esto de que queríamos arrancar cada 15 días, pero bueno, nos toca estar una vez por semana y la verdad que muy contentos. Hace unos días en el Consejo Directivo se habló justamente de este ciclo de charlas, en el Consejo Directivo de la Facultad, eh, y bueno, demostrando un poco lo bien que nos está yendo junto a este trabajo en conjunto con la FEBA en el ciclo, así que bueno, vamos a seguir apostando de tener este público como tenemos hoy, abundante público, así que nada más que eso, agradecerle nuevamente a Belén por la predisposición, que hoy, bueno, vamos a terminar con este pequeño ciclo, curso de ETAs parasitarias, y la vamos a tener pronto nuevamente por una charla de encefalopatía bovina, espongiforme, así que bueno, solamente eso y que disfruten nuevamente de la charla. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. También está presente con nosotros el presidente de la Federación Veterinaria Argentina, el doctor Héctor Otermin, a quien también le invitamos a que prenda su micrófono para poder dar la bienvenida a los más de 66 participantes que ahora están conectados, y yo tengo tiempo de dar también el ok a los que están en sala de espera. Héctor. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a toda la gente de la facultad que siempre ha colaborado con nosotros y venimos trabajando en este ciclo de charlas que, como dijo Ignacio, ha sido un ciclo bastante exitoso. Buenas tardes, Belén, que ya es una figurita que la tenemos por tercera vez en este tema que realmente nos demuestra la trascendencia que tiene nuestra profesión en lo que es el control alimentario. Y esto yo creo que no solamente la trascendencia que tiene la profesión veterinaria en el control de alimentos, sino también la conciencia que tenemos que crear en nuestra profesión para que cada vez existan más colegas que se dediquen a esta rama de la profesión, porque somos los garantes de que no sean los alimentos sanos e inocuos, como ya lo he dicho en otras oportunidades. Y creo que desde la formación de los profesionales en todas las casas de estudios, se va a tener que hacer cada vez más hincapié, porque no debe faltar profesionales de las ciencias veterinarias cuando se requiera un control de alimentos. Yo creo que a veces en distintos controles a veces fallan porque existen a veces decisiones políticas que no quieren tener un profesional más para abonar o por razones económicas, y eso creo que lo tenemos que terminar porque es mucho más importante una vida humana que pagar a un profesional para garantizar la salud en cualquier localidad. Pero bueno, muchísimas gracias a todos los que se nos vienen siguiendo en este ciclo de charlas. Y bueno, Belén, te dejamos con toda la gente que ha venido justamente para escucharte a vos y no a nosotros justamente. Gracias, Héctor. Mi micrófono entonces. Ahí está tu micrófono, Belén. Bueno, hacemos la presentación formal. Mi nombre es Maricel Bianchi, soy vocal de la Federación Veterinaria Argentina en representación del Colegio Veterinario de la provincia de San Luis, y tenemos presente a la doctora médica veterinaria Belén Giafino. Ella es referente del área de capacitación del SENASA Regional La Pampa San Luis. Es docente de la Cátedra de Bromatología y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Nacional de La Pampa en la Facultad de Ciencias Veterinarias. Y bueno, como ha dicho Luciano Aba en otras oportunidades, está en continuo crecimiento y en continuo estudio, haciendo magíster o alguna especie de doctorado también he escuchado. Así que Belén, muchísimas gracias por estar presente hoy y terminar esta parte 3 de los alimentos, donde vamos a ver anisakiasis y datidosis. Así que bueno, todo tuyo, Belén, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por las presentaciones y bueno, las palabras de todos. Muy buenas tardes, gracias por unirse a todos ustedes a esta última charla que hace parte del ciclo de lo que nosotros denominamos enfermedades parasitarias transmitidas por alimentos. Y bueno, y sí, hoy vamos a arrancar entonces con estas enfermedades y terminar este ciclo.
y las dos enfermedades que elegimos fuimos anisakiasis e hidatidosis. Así que bueno, vamos a empezar por estos alimentos que vienen del pescado, ¿sí? Bueno, trato de, a ver si puedo compartir pantalla. Estamos, ahí está. ¿Se ve bien, Maricel? Sí. Bueno. Se ve perfecto. Veníamos trabajando desde las charlas anteriores en este grupo de enfermedades parasitarias transmitidas por alimentos, que los habíamos dividido en 3. Para no tener que repetir por ahí esas cosas, íbamos a recordar de lo que vamos a hablar hoy, que son las del grupo 1. Estas enfermedades parasitarias transmitidas por alimentos del grupo 1, en donde la fase infectante de los parásitos se encontraba cisticercosis también. En la charla anterior hablamos de triquinosis y hoy vamos a hablar de anisakiasis para darle cierre a este grupo y después comenzar con el siguiente. Bueno, como todos sabemos, el pescado es una proteínas de alta digestibilidad, tiene una cantidad importante de ácidos grasos poliinsaturados como los omega 3, pero a pesar de todos estos beneficios sabemos que al igual que otros alimentos pueden tener patógenos que van a afectar a la seguridad alimentaria. Y bueno, es el caso de los peces y los cefalópodos marinos que pueden estar parasitados con el agente etiológico que tenemos mencionado acá, que es la larva del Anisakis simple. ¿Sí? Bien. Acá tenemos alguna imagen. Los anisakis son parásitos nematodos, cilíndricos, alargados, que pueden llegar a medir de largo unos más o menos 18 a 36 milímetros. Son de color claro, de color blanquecino, y se encuentran en el intestino de muchas especies comerciales, de interés comercial. En esta imagen de acá podemos decir, que después lo vamos a relacionar con otras diapositivas, que el parásito tiene una cutícula exterior que lo hace muy resistente, después tiene una hipodermis y sistemas musculares contráctiles para desplazarse, entre otras cuestiones anatómicas que no van a ir tanto a lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Así que por ahí las cuestiones morfológicas no nos vamos a detallar más que esto. Sí podemos decir que el extremo anterior del adulto tiene como unos ganchitos, que es lo que le sirve para unirse a los tejidos y así poder también desarrollar su ciclo. Lo que vamos a hacer ahora muy breve es ver uno de estos parásitos, no en imagen, sino en acción. A ver si tenemos acá para compartir. Ustedes me van diciendo si pueden ver. Y comparto. ¿Sí? Saco el audio porque es de un laboratorio. Por ahora no se estaría viendo lo que querés transmitir, Belén. ¿Ahí? Ahora sí. Ahí sí. Maricela, ahí lo podés ver. Ahí se ve perfecto. Fíjense cómo van sacando parásitos en este control que están haciendo. Bien. Bueno, nos vamos a adelantar al siguiente video. Vamos a volver a la presentación. ¿Sí? Y bueno, vimos un poco de este parásito en acción. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el ciclo de vida del Anisakis simple. Este ciclo biológico de este parásito por ahí es un poco más complejo a los que vimos en otras oportunidades. Va a constar de 4 estadios larvales y un estadio adulto. Este primer estadio larval es el que se forma en los huevos que se expulsan al mar, que están anembrionados,
pero con el contacto del agua van a formar sus primeros estadios larvales, ¿sí? Van a tener una muda de larva 2 también a larva 3. Esa larva que va a eclosionar y sale al exterior, la larva 3, las van a ingerir unos crustáceos que obviamente después van a ser ingeridos, sigue esa cadena, por un hospedador intermedio, ¿sí? Los crustáceos, perdón, que constituyen el primer hospedador intermediario, van a ser ingeridos por peces y calamares que van a ser como de hospedador de transporte, ¿sí? Esas larvas van a ir transitando en la cadena de un pez a otro pez hasta que los peces y los calamares que portan esas larvas 3 van a ser consumidos por otros mamíferos marinos de mayor tamaño que van a ser los huéspedes definitivos, ¿sí? Entonces, es ahí en estos animales donde se va a desarrollar la larva adulta y van a eliminar nuevamente esos huevos para perpetuar el ciclo. ¿Qué pasa cuando aparece el ser humano? Cuando esas larvas 3 que están en estos peces, ¿sí?, son consumidos por la persona, ¿sí?, por nosotros. Entonces, la larva 3 que se encuentra enquistada en el músculo, ¿sí?, o en las vísceras de los peces y cefalópodos, va a ser el que va a ser infectivo para el ser humano, que van a ser hospedadores accidentales, ¿sí? La larva no llega al estado de adultez en el ser humano, ¿bien? Belén, aguanta un segundito, que tuviste un problema de audio ahí. La larva 3, no estamos en esa parte con el respecto al ser humano. Fíjate activar el audio nuevamente. No sé si ahí me escuchan. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, repito por las dudas. Esa larva 3 que nosotros tenemos en los peces o en los cefalópodos, cuando son ingeridos por el ser humano, ¿sí?, es donde nosotros como ser humano nos transformamos en ese huésped accidental, ¿sí?, o incidental. Y a partir de ahí vamos a ver qué alimentos están implicados y cuáles son las consecuencias para nosotros, los seres humanos, ¿sí? Y lo que mencionaba, perdón, era que en el caso de nosotros como huéspedes accidentales, hospedadores accidentales, la larva, por lo cual no tenemos algún tipo de acción en el ciclo. Bueno, hoy tengo problemas con la presentación. Ahí estamos. Bueno, alimentos implicados. Esta larva entonces dijimos que va a parasitar el tejido muscular y las vísceras de algunos peces y crustáceos. Entonces, ese parasitismo va a ser accidental, pero se produce por el consumo de alguno de estos peces que nosotros podemos ver acá, cuando contengan la larva viable y se incluyan en alguna dieta que sea de algún plato preparado crudo o poco cocinado. ¿Qué alimentos entonces implican la presencia de estos peces? Generalmente en los países donde se practican hábitos alimentarios, en donde hay platos populares o muy conocidos o incluso de moda en donde contienen el pescado crudo, son alimentos que van a tener un riesgo para esa población. En nuestro caso, ¿sí?, en la actualidad, algunas de estas parasitosis han tomado renombre y han empezado a ser conocidas, cuando en realidad solo eran conocidas en otras culturas, pero por el hecho de que se ha incorporado el hábito de comer sushi, sashimi o algún plato peruano como el ceviche, que tiene estos peces que dentro de, digamos, de su receta está el pescado crudo. Yo, si puedo, vamos a poner un videito muy chiquitito. A ver si lo tengo por acá. Me esperan un ratito. Este hombre, ahora vamos a ver acá, fue a un mercadito en donde vendían pescado
llega a su casa, decide abrir el paquete y abre estos pescados, ¿sí? Y acá vemos un ejemplo de lo que encontró. Tengo que deciros que prácticamente en todos anisakis. He encontrado en algunas pescadillas bolas de anisakis del tamaño de una naranja. A algunos les llegan a reventar el estómago de la cantidad de ellos que tienen. Aquí están retorciéndose porque aunque el pescado lleve muerto mucho tiempo, ellos sobreviven a temperaturas extremas. ¿Veis el tamaño comparado con mi dedo? Se ven a simple vista. Aquí veis cómo han traspasado la membrana de la víscera y se han albergado dentro. Yo para limpiarles les agarro de esta bolsita que tienen debajo de la membrana negra y al tirar de ella sale toda la membrana y todas las vísceras. A este le han invadido de tal manera que tenía la tripa reventada. Fijaros qué cantidad de anisakis. Es impresionante, se te quitan las ganas de comer pescado. Bueno, la idea es que no se nos quite las ganas de comer pescado. Para nada. Entonces vamos a ver qué cosas tenemos que tener en cuenta para que esto no suceda ni que tampoco lo encontremos. Entonces, vamos a hablar un poco de la sintomatología. Los síntomas que se producen por la infección de anisakis simples son el resultado de, digamos, de una reacción inflamatoria que genera el parásito, luego que se adhiere o que penetra en la mucosa del tubo digestivo. Estas manifestaciones clínicas van a depender, obviamente, de qué órgano sea atacado por el parásito, en dónde es que se va a localizar y a partir de ahí se genere la reacción. Tradicionalmente, lo que se conoce es la anisakis gástrica o la anisakiosis intestinal. ¿Cuáles son los síntomas? En el caso de la gástrica, muchas veces es el dolor de estómago, que sucede hasta incluso 12 horas después de la ingestión del pescado. Hay registros en el que la persona manifiesta un dolor abdominal intenso, fiebre, diarrea, náuseas, vómitos, ¿sí? Si hablamos de una anisakiasis intestinal, los síntomas pueden aparecer casi incluso después de 3-7 días posterior a la ingesta del pescado contaminado con estas larvas, y también van a consistir en un dolor abdominal agudo, una alteración en el ritmo intestinal, puede cursar con diarrea o con estreñimiento, y hay casos que se detecta una obstrucción intestinal en el peor de los casos. También hay una anisakiasis que puede ser extragastrointestinal, y hay una forma no invasiva, que cuando estos parásitos se asientan en la mucosa esofágica o en la orofágica, pueden generar como una reacción de dolor de garganta o de sensación de cuerpo extraño, de que me ahogo, ¿sí? Y también puede afectar otros tejidos, generando algún tipo de nódulos que pueden ser incluso hasta detectables con, digamos, por palpación. Pero hay algo que no debemos olvidar y que debemos tener en cuenta, que es la reacción alérgica. Porque todos estos síntomas que estuvimos hablando hasta recién, es importante que para esto el parásito esté vivo. Pero ¿qué pasa cuando uno piensa que solamente los síntomas son a partir de ese parásito vivo que yo ingiero? No, también está estudiado
que hay larvas que estaban presumiblemente muertas, ¿sí? Y que por alguna reacción de hipersensibilidad digamos, a un antígeno que es termostable del parásito, puede generar una reacción alérgica. ¿Cómo es esa reacción alérgica? ¿Cómo cursa? Como vemos acá, urticaria, que se puede ver en la piel, perdón, corrí sin querer, una sensación de ahogo, de dificultad para respirar, angioedema, afecta al sistema cardiovascular y en el peor de los casos puede haber un choque anafiláctico, ¿sí? Y la persona puede morir. Bueno, vamos a ver otro video muy breve en donde una persona que sufrió de esta situación nos puede explicar un poco mejor. Dando un atún rojo vuelta y vuelta y nada más acabarlo me empecé a sentir fatal, tuve que ir corriendo al baño, diarrea, vómitos, después me empecé a poner toda entera roja, pero roja, los ojos como inyectados en sangre y bueno, ahí me tuve ya que ir al hospital porque me encontraba verdaderamente mal. Bueno, acá me adelanté a lo que se viene. Bien, vamos a volver a la pantalla, les prometo que por esta enfermedad no vamos a ver otro video. Pero bueno, me parece que está interesante cuando dice al inicio del video, no sé si lo alcanzaron a escuchar, que ella hizo el pescado vuelta y vuelta. Muchas veces hablamos esto en cuanto a las enfermedades transmitidas por alimentos, cuando no llegamos a una cocción adecuada, ¿sí? A la indicada. Entonces dio en detalle al principio de su video, de su relato, y a partir de ahí, ¿qué es lo que le había sucedido? Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo que tenemos y que aparecen en nuestra sociedad? Nosotros debemos saber que en nuestro país es una zoonosis emergente por la importación de nuevos hábitos. ¿Qué queremos decir con esto? En el primer punto yo les puse que los factores de riesgo pueden ser culturales y socioeconómicos. Y hablamos acá de la globalización, a eso es lo que yo me refiero. Quiere decir que hoy que en gran medida tenemos un acceso a Internet, hay una proliferación importante de programas de televisión que se dedican a la gastronomía y presentan un montón de recetas súper deliciosas y tentadoras, hace que nosotros probemos con estos alimentos, que tengamos cambios culturales y consumamos estas comidas que antes para nosotros eran exóticas. Entonces, el sushi, por ejemplo, que era un producto que antes no era de consumo tan conocido, en Argentina ya integra parte de un menú habitual, incluso hay un delivery, y en casi todas las ciudades tenemos una casa de comidas en donde esto lo podemos adquirir fácilmente. Entonces, muchas veces, en vez de pedirse una empanada o una pizza, que era lo tradicional, un grupo de amigos o una familia puede incorporar estos nuevos hábitos alimenticios. ¿Qué pasa con una población con menos recursos económicos? ¿Es un factor de riesgo? También, sí, porque el consumo de pescado crudo mal cocido también puede surgir de una pesca de subsistencia. Entonces, nosotros tenemos un grupo de gente que debe conocer cuáles son los riesgos y cuáles son las medidas preventivas que debemos tener. Si hablamos de factores geográficos, nosotros podemos decir que hay un montón de provincias argentinas que tienen una distancia considerable al mar, entonces toda la carne de pescado que nosotros recibimos va a llegar congelada. Y ahora vamos a ver la importancia de que llegue congelado ese pescado. ¿Por qué? Porque el pescado, en ciertas condiciones que ha sido congelado, va a matar a esas larvas de anisakis. Entonces no es común encontrar anisakis en humanos en nuestro país, excepto alguna condición. Pero en otros países o en otras regiones, donde sí se consuman estos platos con frutos del mar, que hayan sido salados suavemente, ahumados o crudos, el contagio puede ser, o la existencia de casos, puede ser cada vez mayor. Bien, vamos a ver, nos vamos a detener un poquito más adelante en cuanto a lo que es la detección, ¿sí? Pero vamos a hablar un poquito de las prácticas pesqueras, que muchas veces esta prevalencia de pescados con anisakiasis
se incrementa muchísimo debido a que los parásitos están presentes principalmente en las vísceras de los pescados y en alta mar, con la pesca, cuando llegan a bordo, se viscera ese pescado y se desecha. Entonces el ciclo que vimos hoy se sigue perpetuando, ¿sí? Entonces es muy importante esa detección y ver de qué manera podemos prevenir este tipo de acción. Bueno, si conocemos los factores de riesgo, podemos determinar cuáles son las medidas preventivas. Entonces, además de las que yo les puse acá a modo, digamos, de resumen, nosotros podemos dividirlas en las buenas prácticas que debemos tener en cuenta en el barco, por ejemplo. Entonces, una evisceración, nosotros vemos acá estas fotos, arriba a la derecha, abajo también a la derecha. La evisceración lo más pronto posible en el barco, ¿sí? Entonces, los peces que se pueden eviscerar después de la captura en forma rápida en el mar es importantísimo. Pero también, primero porque primero la larva empieza a migrar. ¿Sí? Entonces, es la cavidad abdominal cuando consumimos esa carne de pescado. ¿Ah? Entonces, después se puede hacer un lavado con agua limpia, a presión, por la cavidad abdominal, los músculos periaxiales, colocarlo en hielo, almacenar a temperatura adecuada, todo esto hasta que llegue, digamos, a la costa o a su lugar de tratado. Pero esas vísceras que nosotros quitamos en el barco no deberían ser tiradas al mar, ¿ah? Porque no tienen un tratamiento previo que haya matado a esa larva. Por lo cual nosotros la arrojamos al mar y volvemos a tener la posibilidad de que esa larva sea ingerida por otro pez y perpetuamos el ciclo. ¿Bien? Bueno, ¿qué pasa con las plantas pesqueras? Acá van teniendo alguna imagen. La idea es que las plantas pesqueras incentiven a esos barcos que operan con esas buenas prácticas de manufactura que nosotros estuvimos hablando recién. Es importante también que ellos establezcan cuáles son los criterios para determinar los grados de parasitación de esos parásitos. ¿Con qué acepto yo ese lote de pescado? ¿Cuándo yo los voy a rechazar? ¿Cómo los puedo reacondicionar? La gestión del termoproceso de esas vísceras en tierra, digamos. ¿Sí? En tierra me refiero a... Y debes saber, como buena práctica en estas plantas pesqueras, que todo el pescado que se destine a consumirse crudo, ¿sí?, debe someterse a una temperatura de congelación por menos de 20 grados bajo cero por 24 horas. Esto es reglamentario, ya lo vamos a ver cuando veamos muy brevemente algo de normativa. Entonces, ¿qué fundamental es el cumplimiento de estas condiciones de congelado para esos pescados que se sepan que pueden llegar a ser destinados a una alimentación, a un plato que se consuma crudo o, por ejemplo, a un lado que no va a matar el parásito? Entonces, el elaborador debe verificar que se aplica de manera correcta ese tratamiento de congelado. Y además es importantísimo que haya una etiqueta visible en la caja en donde dice que esos productos se han congelado o han cumplido con este tipo de tratamiento. Entonces, tratamiento obligatorio para la industria: congelación a temperatura igual o inferior a 20 grados bajo cero por 24 horas, o un tratamiento térmico que alcance los 60 grados o los supere en el centro del producto, como puede ser una fritura, un horneado, una cocción a la plancha, un pescado hervido, pero estas dos cuestiones de congelación y de que supere los 60 grados me va a permitir a mí matar a la larva que me podría ocasionar, si no, una enfermedad. Ahora bien, ¿qué pasa en los comercios? En los comercios, cuando reciben el pescado, deben tener una garantía de dónde viene ese pescado, que fue controlado, que todo esto que mencionamos sucedió.
Pero pueden realizar además una inspección visual de que haya o no algún parásito en el pescado. El pobre hombre que vimos el video recién, era evidente que todos estos pasos fueron salteados, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando lo abre, ya sabía que esta pescadería no trae un pescado controlado. Lo abrió, yo el video lo edité y le corté un poquito, pero en realidad el hombre venía con su bolsita, lo abre y se encuentra con la situación. También es importante el mantenimiento de la cadena de frío y que el vientre del pescado esté en contacto con hielo, son otra de las buenas prácticas que el comercio debe tener en cuenta. Y ahora bien, ¿qué pasa en nuestra casa? Lo que decíamos recién, saber que tenemos que cocinar. Se considera que 2 minutos es suficiente, si puede ser 5 o 10 minutos, sabemos que es una medida excelente. Muchas veces nosotros ahora usamos microondas. Hay estudios que dicen que podemos cocinar por arriba de 74 grados en el microondas en una potencia máxima. Con 1 o 2 minutos podemos matar la larva del anisakis. Y saber que en el caso de que yo vaya a consumir ese pescado crudo para preparar un plato particular como los que vimos hoy, y yo no tenga garantías de que ese pescado fue congelado en la planta elaborado, en la planta, bueno, como veíamos recién, yo puedo congelarlo a 20 grados bajo cero, pero no 24 horas, sino 2 o 3 días, e incluso lo indicado son 7 días. El tema es que qué refrigerador en casa nosotros realmente nos llega a 20 grados. ¿Ah? Entonces, qué importante conocer ese origen de esa materia prima que nosotros vamos a consumir. Bien, ¿qué tener en cuenta? Que el pescado con sal, el secado, el marinado, el vinagre, el ahumado, no consiguen matar a la anisakis. Entonces, el mejor método de prevención es la congelación previa de ese pescado. Pero, esta práctica es compleja en el caso de aquellas personas alérgicas, como vimos hoy, por ejemplo, con la mujer, que puede sufrir alergia al anisakis por restos de proteína que puedan quedar en la pieza de pescado que consuma. Entonces, atención a esas personas que tienen una hipersensibilidad a alguna proteína del pescado, ¿sí? Porque eso ya, por más que la larva esté en tratamiento y existen restos de esa larva, cuando la ingiera, de todas maneras puede generar un problema de alergia. Bien. ¿Vamos bien, Maricela, hasta acá? ¿Se entiende? ¿Se escucha? Se entiende y se escucha perfecto. Les recordamos a todos los que están presentes que después pasaremos a la charla de atidosis. Si tienen alguna consulta particular, nos la van dejando en el chat. Recién una preguntita, Belén apuntaba a si el vinagre o el wasabi atenuaba o mataba al parásito, y bueno, lo has respondido recién. Decime, Maricel, por ahí te puedo igual decir, se me cortó. Te comentaba que recién había una pregunta en el chat sobre si el anisaki se atenuaba o se moría con la vinagrado o el wasabi, pero acabas de contestar esa pregunta recién en tu charla. Sí. Bueno, se me corta un poco, Maricel, vos decime cualquier cosa si no se me escucha. Pero sí, por ejemplo, para algunas de estas especialidades, como el sushi, bueno, también el ceviche, que son estos alimentos que estuvimos hablando hoy, en algunos de ellos se utiliza el vinagre de arroz, que es a partir de, bueno, que se genera a partir de la fermentación del arroz, y no mata ese vinagre al parásito, ¿sí? Entonces por ahí uno se confía que, bueno, que baja el pH, pero no, en este caso no funcionaría. Y con el tema del wasabi, que se utiliza también para estos platos de comida, que en realidad sirve para condimentar al sushi,
No, es un mito. Se decía que eliminaba el anisakis, pero no hay pruebas y en realidad los estudios dicen que no matan al parásito. Perfecto, seguí tranquila, Belén. Bien. No tenemos más preguntas por ahora. Muy bien. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de la técnica de detección del anisakis. Qué importante, ¿sí? Porque vimos que en el momento en el barco es importante, para el comerciante es importante, en las plantas pesqueras también, y en casa vimos el video que también. Entonces, tanto en la industria alimentaria como en los grupos de investigación, muchos de los esfuerzos están dirigidos a esto, porque es muy importante evitar la presencia de las larvas viables del anisakis. Por supuesto, antes de la comercialización, es la idea que se detecten estos parásitos. Entonces, han desarrollado muchísimos procedimientos para permitir detectar esas larvas en las piezas de pescado, y ya sea eliminarla o controlando a partir de retirando los lotes que están muy contaminados. Bueno, todo lo que se hace es tratar de desarrollar y perfeccionar esas técnicas que sean de detección automática, ¿bien? En donde por ahí se incide a la muestra con un herramienta. Pero hoy por hoy, lo que vamos a ver es el examen visual simple. Ustedes pueden ver las ventajas y desventajas que yo les escribí acá. Es un método que sirve para detectar las larvas en vísceras y en el músculo del pescado. Se hacen unos cortes muy chiquititos, más o menos de 5 milímetros aproximadamente, bueno, se tratan de visualizar las larvas que estén ubicadas en el pescado. Acá podemos tener algunas imágenes y agradezco a la gente que me ha enviado fotos y que ha colaborado con esta presentación. Así que, bueno, vamos a ver acá, cuando decimos ahora, que verlo de manera directa. Entonces, fíjense en que las larvas van a encontrar enrolladitas en algún órgano de la cavidad abdominal, principalmente el hígado o en el mesenterio, pero después, ante el estrés de la cápsula, es la transiluminación. Yo acá también, para no repetirle cuáles son las ventajas, sus desventajas, es siempre importante que los métodos sean rápidos, que no requieran aplicarse fácilmente. En este método de transiluminación, y consiste, se proyecta y la luz viene, digamos, de la parte inferior del pescado para poder verlo a través de esas mesas, ¿sí? Vamos a ver acá algunas mesas de transiluminación. En estas mesas de acá, por debajo tiene los tubos fluorescentes, ¿sí? Que van a proporcionarles al ácido, va a poder ser visualizado a partir de ese control. ¿Tá? Otro método es la iluminación con luz ultravioleta, que es un método muy similar al anterior, pero en vez de la luz blanca se utiliza la luz ultravioleta. ¿Qué pasa? Por la longitud de onda, las personas que realicen este tipo de actividad requiere se realiza en una habitación oscura, ¿sí? Y la proyección de la luz ultravioleta. Entonces, ¿qué pasa? Las larvas del anisakis se van a mostrar de un color particular, un azul fluorescente, que va a contrastar contra otras cosas que podría tener, como las espinas, el tejido conectivo, otros parásitos que incluso, qué sé yo, se ven de color amarillo. Entonces, de esa manera
se puede hacer una detección del anisakis simple. Otro método que en realidad, digamos, el fundamento es similar al que estuvo por ahí en los otros webinars, lo que vimos con la digestión enzimática, en el caso de la triquinosis, es el que también se utiliza en este caso. ¿En qué consiste? Que una muestra de pescado se somete, en realidad se somete a las mismas condiciones que va a sufrir si nosotros ingerimos. ¿Está? Se va a utilizar la misma disolución con pepsina, con ácido clorhídrico, va a liberarse, va a salir, y a partir de ahí se puede visualizar y, digamos, y recuperar. Bueno, hay otras técnicas de detección, como la de conductividad, pero bueno, me parece que era suficiente mostrarle algunas de ellas, las más utilizadas. Bueno, ¿qué pasa con la normativa vigente? Porque todo esto debe estar regulado. Todos debemos saber qué tenemos que realizar y qué es lo correcto. Básicamente, la normativa de referencia es de Unión Europea, el reglamento 853. Bueno, ahí van a detallar algunas normas que se aplican a los productos de la pesca. Más que nada, esos productos de la pesca hayan sido sometidos. Entonces, la idea es detectar que son visibles, que los podamos detectar. Entonces, aquellos que están infectados de parásitos no pueden ser comercializados. Entonces, el operador de la empresa, ¿qué debe garantizar? Que los productos que vayan a ser destinados a consumo se sometan al tratamiento de congelación. ¿Está? Es 2004, no me daba cuenta, lo miraba pero no reaccionaba. Perdón, para el que lo quiera corregir. Entonces, todos los productos que van a ser destinados a consumo crudo, ¿sí?, tienen que someterse a esa temperatura de congelación que habíamos visto. ¿Bien? Y aquellas especies que se van a destinar en escabeche, arenque, la caballa, o lo que sea, sí tienen que tener en cuenta que deben tener un tratamiento de calor de superior a 60 grados. ¿Bien? Bueno, cuando hablábamos nosotros un poco de detección, toma un poco de protagonismo está la decisión 1993 de la Comunidad Económica Europea, en donde ya detalla, ¿sí?, en esta decisión cuáles son las modalidades de control visual para detectar a los parásitos de la pesca. ¿Sí? A partir de acá queda reglamentado y claro cuáles son las modalidades de control. Bien, ahora, ¿qué pasa con estos reglamentos y decisiones? Podemos ver que en el decreto 4238 habla de los productos de la pesca que son impropios para el consumo humano, está mencionado ahí, están en el capítulo 23, y dentro de varias características que dice por qué pueden ser impropios para el consumo humano, en este caso tiene un inciso particular en donde dice que todos aquellos productos de la pesca que presenten informaciones masivas en su tejido muscular no pueden ser destinados a consumo humano. Lo mismo que si hay alguna infestación masiva que altere las características organolépticas, tampoco puede ser destinado a consumo humano. Y algo que me olvidé acá del comentario argentino, hay dos artículos que, si no mal recuerdo, es el artículo 276, que habla de las condiciones en las que el pescado no es apto para consumo, y también en su artículo 272, en donde habla de las condiciones de comercialización, en donde nosotros tenemos los requisitos microbiológicos de ese producto, de las condiciones químicas, organolépticas,
de cómo deben estar los ojos, las branquias, el estado de las escamas. ¿Bien? Y también hay una resolución del Mercosur en donde están los límites, digamos, de contaminantes inorgánicos, los límites máximos de un contaminante inorgánico que puede a los parásitos, pero bueno, me parece que está relacionado, que es todo un conjunto. Así que bueno, eso en cuanto a la normativa vigente. Bien, ¿qué pasa con el diagnóstico y tratamiento? Dijimos que la aparición de los síntomas dependían de que, digamos, de que afectaran qué parte del aparato digestivo, ¿sí? O la aparición de un caso de alergia después de comer pescado. Entonces, es fundamental la anamnesis, ¿bien? Si yo tengo una reacción alérgica que nunca había tenido y yo voy al médico y en sus preguntas, en su anamnesis, tengo este antecedente, ¿sí? Es muy posible de que sea, que el médico lo tome como una causa, ¿está? Entonces, puede hacer alguna prueba analítica en donde yo tenga en un análisis de sangre un nivel elevado de aumente por este tipo de cuestiones. Entonces, fundamental saber estas cosas para relacionarlo a un consumo de algún alimento en particular. Después, el diagnóstico también se va a basar en estudios complementarios como una endoscopía digestiva, que van a determinar la presencia de ese parásito en el estómago o en el duodeno. Ya en el intestino, generalmente, cuando nosotros tenemos alguna cuestión complicada a ese nivel, muchas veces la cirugía a nivel intestinal suele ser necesaria. Y después, con respecto a las cuestiones alérgicas, hay pruebas cutáneas que se utilizan. Hay un test conocido que es el Prick test, que lo que hacen es ir, que es bueno, como la imagen que ven abajo, en donde se van colocando, digamos, concentraciones en cada uno de estos cuadrantes, chequeando un positivo con un negativo, digamos, y van esperando a ver si hay algún tipo de reacción. Bien, entonces, digamos, esto es en cuanto a diagnóstico y tratamiento. Bueno, después podemos ver que en otros lugares las campañas de prevención son muy importantes, quizás nosotros no estamos acostumbrados a ver este tipo de campañas, ¿sí? Por ahí un poco más relacionado a charlas anteriores que hemos tenido, pero bueno, en realidad la prevención de estas enfermedades parasitarias o de esta zoonosis recae en el cumplimiento siempre de la normativa y todas esas bases legales que ya hemos mencionado, y llegamos al consumidor, ¿sí? Tanto a las amas de casas, a los restaurantes o a los lugares de delivery y producción de estas comidas. En el caso de Argentina, a mí siempre me gusta buscar también alguna noticia que nos haga ver de que no es algo que sucede en otro lugar, que sí hay casos que van en aumento por estas nuevas costumbres, y bueno, y estos son algunos de los titulares que conseguí para presentar. Bueno, Maricel, yo acá termino con la primera presentación. No sé cómo estamos de tiempo, si damos para una segunda. Perfecto. Cecilia, ¿me escuchás ahí? Cecilia, Belén. Sí, te voy a nombrar siempre como Cecilia. ¿Ahí me estarías escuchando? Vos ahí tenés apagado el micrófono. No, creo que lo apagaste vos. Bien, ahí estamos. Perfecto. Bueno, mira, una de las consultas iba apuntado al rol del SENASA en esta enfermedad.
Bueno, importantísimo, ¿se escucha una voz, Maricel? Sí, sí, ya lo apagamos. Estamos, continúa. Coméntame. Digamos, el SENASA es un organismo de control. Entonces, en estas cuestiones que hablábamos de normativa, el SENASA cumple una función importantísima. Tanto el SENASA como también la parte responsable de cada uno por ejemplo, de la empresa o en la actividad pesquera. Entonces, va mucho más, incluso desde el principio, me parece a mí que va desde una habilitación de un establecimiento pesquero, la fiscalización, el cumplimiento de verificar que se cumpla toda esta normativa. Ahí fíjate, Belén, el audio. Sí, no. Sí, vos no preocupate, recién nos hablabas de la normativa del SENASA. Bien, el cumplimiento entonces de la normativa me parece a mí que es fundamental en el rol del SENASA, y también en eso, en cuanto hablábamos a la calidad sanitaria del alimento, ¿bien? La presencia para el control de estas detecciones y las acciones que se tomen sobre ese producto. No sé, Maricel, si lograron escucharme bien. Sí, te escucho perfecto. Bueno, Belén, mira, estamos ya en los 60 minutos que habíamos pactado para esta enfermedad y tenemos mucha gente presente que se conectó ahora hace poquito para escucharte hablar de hiatidosis, así que vamos a continuar con ella y cualquier pregunta que quedó de la enfermedad anterior la pueden dejar en el chat para poder después responderlas. Tranquila entonces, continúa Belén con hiatidosis. Bueno, listo, bueno, bienvenidos a los que se van sumando entonces. Muchísimas gracias por estar. Bueno, como recién mencionábamos, estábamos, los ejemplos que dimos de anisakis, de teniasis que se hablaban anteriormente y de triquinosis, habíamos dicho que pertenecían a un grupo que habíamos clasificado, la forma en que lo habíamos clasificado en la primera charla, que era el grupo 1. Bueno, vamos a hacer un salto y vamos a pasar a lo que en su momento habíamos clasificado como las heptas o enfermedades parasitarias transmitidas por alimento como grupo 3. ¿Cuáles eran las del grupo 3? Eran aquellas enfermedades en que la fase infectante de los parásitos van a estar presentes en alimentos, pero no porque tengan que cumplir una parte obligatoria de su ciclo, como vimos ahora mismo, por ejemplo, con el anisakis, sino que solamente están ahí por consecuencia de su contaminación. ¿Sí? Que el alimento fue contaminado, pero no tiene que cumplir ninguna parte de su ciclo para, digamos, producir la enfermedad. Entonces, nos vamos a detener, pongo manito ahí, y vamos a hablar de la hidatidosis. La hidatidosis es una enfermedad que en Argentina tiene una incidencia muy alta. Es una amenaza importante, es una de las zoonosis con mayor prevalencia en la Argentina, con detección de casi 500 casos en humanos por año, que está relacionada sí a que hay una, digamos, una diseminación, por decirlo de alguna manera, cuando nosotros tenemos una triada entre el hombre, el perro y el ganado, en donde conviven, que puede ser que se en la zona, las profesiones que estén relacionadas a este tipo de actividades, pero que también es una enfermedad que está relacionada, y ahora vamos a ver por qué. Ahora vamos a ver. ¿Qué pasa con esta hidatidosis? ¿Cuál es el agente etiológico? El agente etiológico es el Echinococcus granulosus, que se transmite el perro a través de su materia fecal, y siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de una hepta en este caso, va a llegar a la boca de las personas, lamentablemente muchas veces son niños, a través de darle besos al perro, dejarse lamer por el perro, comer verduras contaminadas en donde el perro defecó anteriormente, o por aguas que son contaminadas y se riega con eso. Y ahí, digamos, tenemos los casos de hidatidosis o echinococosis. Bien.
Lo que vemos en esta imagen es lo que nosotros llamamos el quiste hiratídico, que es la larva hirátide, que empieza a desarrollar una capa quística cuando llega al hospedador. Ahora vamos a ver bien el ciclo. Estas larvas quísticas son la forma efectiva para aquellos que van a ser los hospedadores intermediarios, que van a ser las ovejas, el cerdo, el ganado vacuno, la cabra, ¿bien? ¿Y qué característica tiene, si hablamos de morfología? Esta hiratidosis quística, ¿sí? Surge que, bueno, después de, digamos, de que se ingieren los huevos, va a presentar este metacestodon, va a presentar dos capas. Tenemos una capa germinativa, que acá pueden ver de color verde, que es una capa interna, una capa externa, y después va a crear otra capa adicional de tejido conectivo cuando ya forme el quiste, digamos, de la capa del quiste. ¿Bien? Vamos a ver esto porque después lo vamos a relacionar con parte del ciclo y de la enfermedad. Esta capa germinal va a dar lugar a pequeñas vesículas que se van a desarrollar protoespólices, tienen 4 ventosas y una corona de ganchitos que le va a permitir engancharse, ¿sí? Todo esto está formado por líquido, que puede ser, que es lo que le va a dar el tamaño al quiste, y que puede ser desde 1 centímetro a 15 los síntomas y las consecuencias que vamos a ver en un ratito. Y después tiene la denominada arenilla, que está formada por todos los restos de membrana, protoespólisis, bueno, y eso va a formar la arenilla, que es tan característico de, digamos, de este quiste hiratídico. ¿Qué pasa con el Echinococcus? Este cestodo adulto se va a localizar en el intestino delgado de los perros. Esto es lo que nosotros vamos a tener y encontrar en el perro. Son parásitos que miden entre 2 y 6 milímetros, constan generalmente de 3 o 4 proglótidos, yo acá anoté, generalmente puede haber alguno que sea inmaduro, un proglótido sexualmente maduro, y acá tenemos la característica, y vean ustedes, de un proglótido grávido. ¿Bien? Y ya dijimos que tenía una cadena de ganchos. Vamos a ver también, ya que vimos del otro parásito, vamos a ver también a este parásito adulto. Muy bien. Todavía no lo tenemos en pantalla. Ahí estamos, Belén. Muy bien. Estamos. Bueno, yo creo que ahí vimos un poquito más detallado lo que veíamos en la imagen, ¿sí? ¿Ya están viendo pantalla? Estamos viendo una compañera tuya del SENASA en este momento. Tenés que cambiar la pantalla. Ahora sí. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, vamos a hablar entonces un poquito del ciclo de vida del parásito. Bien. Entonces, volvamos a esto. Yo creo que ahí me escuchás bien, Maricel. Yo veo que por ahí van un poquito con... Yo cambio la pantalla y van más retrasados. Pero No, bueno, no, perfecto. ¿qué Perfecto. pasa? Vamos al ciclo de este parásito. El adulto del parásito, ¿sí? Del Echinococcus granulosus, va a estar
en el hospedador definitivo, que puede ser el perro u otros canes, ¿sí? El perro va a defecar, ¿sí? Y va a liberar esos huevos embrionados por la materia fecal. Cuando, digamos, hay una ingestión por un hospedador intermediario de esos huevos que han contaminado el ambiente, ¿sí? va a eclosionar la oncofera dentro del hospedador intermediario, ¿sí? Y va a penetrar en la pared intestinal y migra a través del sistema circulatorio a diferentes órganos. Principalmente los órganos afectados van a ser hígado y pulmones. Ahora bien, ¿qué pasa en estos órganos? Esa oncofera se va a desarrollar en el quiste, en el mismo que vimos recién, ¿bien? Y empieza a generar en su membrana germinativa, la que habíamos visto hoy, esos protoespólices y esas vesículas hijas que habíamos visto, bueno, anteriormente. ¿Qué pasa? Cuando hay una ingestión de esto, ¿sí? Que un huésped definitivo ingiere estos órganos que tienen estos quistes, vuelve otra vez a estar infectado. Sale ese protoescolex que estaba acá, sale del quiste, y con su escolex, eso que veíamos recién, con sus ganchos y sus ventosas que veíamos recién en la imagen, se adhiere al intestino delgado. Y de esta manera se genera nuevamente un parásito adulto que vuelve a repetir el ciclo. Ahora bien, nosotros como personas, ¿en qué parte intervenimos en esto? ¿O por qué? ¿Qué es lo que sucede? El humano va a actuar como un huésped accidental, es decir, que ingiere de alguna manera estos huevos embrionados, ya vamos a ver de qué manera, que están, que habían sido eliminados por la materia fecal del perro, ¿sí? El pulmón, el corazón, ¿sí? El hígado, el cerebro, los huesos incluso. Entonces, importantísimo, vamos a ver acá después cuáles van a ser las medidas de prevención para esta enfermedad. Bien. Características de esta equinococosis quística como enfermedad parasitaria transmitida por alimentos. Nosotros pensamos que todas las enfermedades que tienen contaminación ambiental, que vienen a contaminación ambiental como esto, es fundamental en este caso ese mecanismo de dispersión y transmisión, que ahora vamos a ver que para qué sucede hay que estar en un sitio que sea endémico. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos paramos en el sentido que, bueno, la consideramos una enfermedad parasitaria transmitida por alimentos por una contaminación? Nosotros nos imaginamos que una ETA se da porque, bueno, yo ingiero a un microorganismo que se puede multiplicar, que puede generar una toxina, y ahí me genera una enfermedad. En este caso, el Echinococcus incorpora por las oncoferas que se consumen, ya sea a través de un factor biótico o un factor abiótico, y que va a estar presente en el agua o en la comida, ¿sí? No necesita ni toxinas ni multiplicarse. Entonces, ¿qué pasa acá? Que es muy difícil en este caso asociar algún tipo de alimento, ¿sí? O alguna modalidad de preparación culinaria, como bebíamos recién. No es que yo tengo el super plato y que bueno, si me pasa algo yo sospecho que sea esto. Y que además esto va a tener una sintomatología quizás muchísimo tiempo después. Entonces, hay que asumir que esto es una enfermedad que se da por contaminación de agua, que puede ser de un río, de un arroyo, de aguas que no han sido tratadas, que después van a regarse las frutas, la verdura, como vemos acá, el perro defeca, después toma el contacto con los niños y no hay un lavado correcto de manos, ¿sí? Que el perro tiene acceso a este tipo de producciones, ¿sí? Y además de la forma clásica, es decir, la ingesta normal que yo puedo tener tierra en las manos o un contacto directo con otra persona, o toco el perro que tiene parásitos, ¿sí? O en realidad los oquistes pegados en su pelaje, y después yo de alguna manera me los llevo a la boca. Bien. ¿Qué es lo importante? Que en realidad los huevos en el suelo es causa suficiente para que se instale un riesgo de transmisión. Si hablamos de factores de riesgo, nosotros tenemos que saber que si el huevo está presente, el huevo embrionado está presente, hay riesgo
de que la enfermedad se produzca. Tenemos que tener en cuenta que estos huevos se dispersan a una temperatura, a una distancia de hasta 400 metros. Cuando hablábamos de contaminación ambiental es porque hay factores como la difusión por el viento, por accidentes geográficos, por la lluvia, por el escurrimiento del agua, por sitios de arrastre, por transporte mecánico con invertebrados. Estos huevos pueden, a su vez, estamos hablando de resistencia, es decir, que pueden llegar a estar viables hasta 9 meses dependiendo de que tengan la temperatura, las condiciones adecuadas, según las horas de oscuridad. Entonces, es muy importante saber que nosotros tenemos un radio de distribución que va a generar un riesgo de contagio. También debemos tener, entre otros factores que yo les menciono acá, esas deficiencias sanitarias de agua sin tratar, o en donde nosotros tenemos alguna práctica rural incorrecta, en donde en constante movimiento y acciones que yo tomo, tenemos al perro que me acompaña, o al perro que yo lo dejo pasar a la huerta que puedo tener, y no, digamos, no freno, digamos, su acceso. La importancia de que cuando esos animales no tienen un tratamiento antiparasitario, que realmente esto podría cortar de forma importantísima el ciclo. Es decir, tengo perros que yo los llevo a este tipo de prácticas incorrectas, pero tampoco hago un tratamiento antiparasitario, ¿sí? Y la ausencia de buenas prácticas en la conciencia de que si después yo juego en la tierra, toco un perro, el perro lame a mi hijo, yo después no genero una práctica de higiene adecuada. Entonces, todos estos, teniendo en cuenta que puede haber una presencia de huevos embrionados, son factores de riesgo cuando nosotros no lo utilizamos. Acá hay algunas imágenes donde ver que los nenes van a jugar en la tierra y el perro defecó y no tuvo un tratamiento antiparasitario y podemos tener alguna consecuencia. Algunas prácticas incorrectas en donde damos esas vísceras sin tratar a los animales. Y acá el perro que en realidad delata, ¿sí? Está esperando que esta persona termine con su faena doméstica, ¿sí? Con su carneada, esperando a que se le tire algo. El perro ya está acostumbrado y no es la primera vez, evidentemente. Entonces, la hidatidosis es una zoonosis de gran incidencia en nuestro país, conlleva a costos económicos importantes, costos sanitarios importantes por la atención, digamos, profesional para las personas que enferman, obviamente, el consumo de recursos, las incapacidades que genera la persona que está afectada, ¿sí? Además de que obviamente el rendimiento del ganado con un decomiso de vísceras conlleva también a una consecuencia económica. ¿Bien? Bueno, ¿qué pasa con la sintomatología, el diagnóstico y el tratamiento? Hay personas que van a estar afectadas y que van a ser asintomáticas por meses, años, hasta que ese quiste hidatídico llegue a un tamaño tal que genere por opresión. Tengamos en cuenta que el mecanismo del patógeno acá, digamos, lo que causa es más que nada mecánico, por una masa ocupativa. Vean las imágenes que tenemos acá, ¿sí? Es una ecografía abdominal, esto es del cerebro, en realidad ocupa un espacio que hace que se generen los síntomas. ¿Está? Entonces, las manifestaciones van a depender del órgano afectado, del número de quistes, de su tamaño, de cómo se desarrolló, la presión que ejerce sobre ese tejido u órgano y sobre los tejidos u órganos adyacentes. ¿Bien? Entonces, a partir de ahí los síntomas van a variar. Yo puedo tener manifestaciones clínicas inespecíficas que no necesariamente me hagan sospechar de una hidatidosis, como por ejemplo náuseas, vómitos, una distensión abdominal, hasta que llegado un momento me hagan por diagnóstico alguna imagen y se pueda detectar. ¿Sí? Si esto está en el cerebro, va a tener trastornos neurológicos, obviamente,
dificultades para respirar, en el caso de que sean quistes en el pulmón. Y lo que es importante saber es el tema de que si estos quistes sufren alguna rotura, va a haber una naturaleza alérgica, ¿sí? La respuesta va a ser de naturaleza alérgica y que puede llegar a un shock anafiláctico en que la persona puede morir. Entonces, los tratamientos de estos generalmente son quirúrgicos, ¿sí? Hay una técnica que es de punción, aspiración, se inyecta después una sustancia como para matar una larva y se vuelve a aspirar. Hay en casos en que el tratamiento no puede ser quirúrgico, por ejemplo, esto también dijimos que afectaba a algunos huesos, entonces se debe hacer otro tipo de tratamientos con fármacos. Entonces, siempre muy atentos a un desarrollo que seguramente fue de años. Ahora, teniendo en cuenta esto, hablemos de vigilancia, prevención y control. Esta enfermedad es prevenible. ¿Tá? ¿Por qué? Porque los huéspedes definitivos e intermediarios son animales domésticos, están al alcance de nuestras manos. Entonces, por un lado, yo les puse acá, el tratamiento antiparasitario del perro en la forma adecuada es fundamental, ¿sí? El tema de la acción de nosotros también como profesionales en los frigoríficos o en el control post-mortem, ya sea de un establecimiento, ya sea hasta de exportación, hasta en una faena doméstica, ¿sí? Importantísimo el control post-mortem de los animales para detectar algún tipo de quitidatídico. Importantísimo saber que tenemos que tratar de que los perros no lleguen a consumir esto, que en los establecimientos no ingresen estos animales que después pueden recuperar esto, que no haya sido tratado de la manera correcta. Saber que, bueno, obviamente que no se puede alimentar a los animales con este tipo de vísceras afectadas. Habíamos hablado de la importancia de las buenas prácticas en el lavado de frutas, verduras, de las manos después de tocar un perro, de jugar en la tierra. Y también fundamental acá el rol que cumple una vacuna, que es una de las primeras vacunas contra un parásito, que se vacuna al ganado ovino y bueno, de esta manera evita el contagio en los huéspedes intermediarios, ya sea el ovino, el caprino, el bovino, va a prevenir que ese parásito llegue hasta los perros, hasta el hospedador definitivo, y a su vez va a reducir, ¿sí?, la presencia de ese parásito en el medio ambiente. Entonces, me parece que es la clave de vigilancia, de prevención y de control que se puede hacer de manera conjunta desde cualquier orientación que hayamos tomado nosotros como profesionales veterinarios, capacitar a todas las personas sobre esta enfermedad y saber cuáles son las acciones que debemos realizar para no propagar el ciclo. Bien, así que bueno, gracias, espero no haberme pasado mucho de tiempo y haberlos aburrido. Por ahí hoy fue un poquito más largo que en otros encuentros. No, pero perfecto, Belén, se entendió y toda la información fue súper correcta. Muchas de las preguntas que van haciendo las vas respondiendo en la presentación, lo que es súper ideal. Bueno, para todos los presentes, la primera consulta siempre va a ser si las grabaciones de las charlas de la doctora Belén Schiaffino van a estar presentes en la página de la Federación. Les comentamos que las 3 charlas van a estar la semana próxima ya editadas, aunque si ya las buscan a través de los datos de Belén y el nombre de las charlas, este ciclo de charlas para ETAs parasitarias ya se encuentran disponibles en YouTube. También en la página de la Universidad Nacional de La Pampa, en la Facultad de Veterinaria. Están los correos electrónicos de Belén por cualquier consulta que haya quedado presente sobre cualquiera de las enfermedades que se han dictado. Y bueno, felicitaciones, ha sido excelente toda la exposición. Como te digo, muchas de las consultas que se fueron realizando las fuiste respondiendo en la misma presentación, así que muy agradecidos. Bueno. Hay algunas referidas puntualmente a prevención y hay algunas que apuntaban puntualmente a qué hacer con, digamos, en una carneada con
vísceras que tienen quistes, o sea, cómo actuar, digamos, frente a eso, qué se hace con ese desecho, básicamente. Bien, perdón si no lo nombré. Lo que se hace es un tratamiento térmico en donde, digamos, debe llegar al menos a 80 grados centígrados durante 10 minutos, ¿sí? Esa, digamos, es la medida, digamos, que se debe tomar para poder inactivar el parásito, ¿sí? Porque sí, yo todo el tiempo creo que mencionaba que no debían entregarse obviamente dudas, pero bueno, tratamiento Maricel, no sé si me escuchan. Sí, se escucha perfecto. Bueno, Belén, quizás se me corta a mí un poco la voz. Lo vamos a invitar a Héctor a que haga el cierre de estas charlas. Bueno, Belén, la verdad que bueno, ha sido todo muy claro. Yo solamente te quiero hacer una pregunta con respecto al anisakis, a ver si es un parásito que lo podés encontrar en todas las aguas, es más predisponente a encontrarse en aguas cálidas o en distintos sectores, o hay algunos lugares que por ahí el parásito no No, lo encontrás. Ay, perdón, Héctor, porque se me corta. Espero no haberte interrumpido. Tenemos que tener en cuenta que esto es para agua de mar, ¿sí? Yo traté de buscar en el caso de la piscicultura, a ver si había algún artículo y algo, y la verdad que no he encontrado, Héctor. No sé si responde por ahí tu Sí, pregunta. perfecto, perfecto. Pero bueno, ya cuando ha sido demasiado clara, yo creo que ya cuando cumplas con alguna de las convocatorias que te han hecho a través del chat, la gente de Senasac de Paraguay estaba manifestando que quería que fueras a disertar. Yo Bueno, quisiera gracias. manifestar que si vas a Paraguay vamos a ir en conjunto, Facultad de Veterinaria y Sí, FEBA, y de y paso visitamos a algunos amigos que comparten con nosotros en la Comisión de Sanidad Animal del CBP. El CBP es el Comité Veterinario Permanente del Cono Sur, para los que no lo conocen, así que podemos hacer una visita entre todo el equipo directamente al Paraguay. Pero bueno, yo muchas estaría gracias. encantada, así que gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias, Belén, muchas gracias a todos los que han estado escuchando y estoy seguro que les ha sido de muchísima utilidad todos los conocimientos que les has brindado. Así que muchas gracias a vos, a la facultad, Maricel, con tu excelente conducción. Así que bueno, nos estaremos viendo el próximo martes con otra charla del ciclo de webinar junto a la facultad. Genial siempre la audiencia, así que nos encontramos el próximo martes, pero bueno, con otro tema.